Esta conferencia comenzará a grabarse. Queridos opositores a Guardia Civil, continuamos desde Academia Tecol dando un estudio del programa. Como ya los que estáis siguiendo el canal, tanto de YouTube como especialmente los alumnos del campus, que tienen mucha más información, porque también abarca todo el tema de inglés, psicotécnicos, etcétera. Pero bien, esto para ayudar un poco a todos, para que la competitividad se eleve y el futuro Guardia Civil sea en realidad la persona que da la talla, especialmente a la hora de estudiar y de comprender. Enfocamos hoy esta sesión, vamos a hablar de la personalidad jurídica, que la tienen las personas naturales, y las personas jurídicas tienen, además de la personalidad jurídica, la capacidad. Después vamos a tocar el asunto del domicilio. Bien, y hay dos preguntas en lo del domicilio y otras dos preguntas en el tema de la personalidad civil y la capacidad. Bien, vamos por encima porque está escrito en castellano, no es necesario darle muchas vueltas. Sí que vamos a aclarar que la personalidad civil es el reconocimiento de un individuo o una entidad, individuo si es persona natural, entidad si es persona jurídica, como sujeto de derecho. Eso es la personalidad. Pero un recién nacido tiene personalidad civil, como ya hemos visto. Sin embargo, bueno, lo vemos ahora. Sin embargo, no tiene capacidad civil porque no tiene la habilidad del sujeto de derecho anterior, que sí tiene la personalidad, pero no tiene la capacidad para actuar dentro de la ley, del marco legal, adquiriendo derechos u obligaciones. Una persona que está pendiente de capacidad. Bien, la personalidad civil es un atributo del individuo y ciertas entidades, mientras que la capacidad civil, la capacidad o capacidad civil, puede variar o estar sujetas a limitaciones. Bien, el nacimiento determina la personalidad. Preguntas que podría salir perfectamente. ¿Cuándo se determina la nacionalidad? Por el nacimiento. Pero en el caso de que no ha nacido, está concebido, la madre está embarazada, se tiene por nacido si eso conlleva algún efecto favorable para el feto. Se tiene por nacido, pero se adquiere en realidad la personalidad en el momento del nacimiento con vida y machaca que es una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. Una pregunta muy sencilla que salió este año pasado, en el año 23. Bien. En prioridad, en caso de partos dobles, la prioridad del nacimiento dice que el primer nacido tiene los derechos que la ley reconozca al primogénito. Si la ley, cuando habla de primogénito, los derechos correspondientes, derechos civiles correspondientes, se refiere a él, pues si son mellizos, gemelos, los partos múltiples, pues sería al primer nacido. Bien, ¿cómo se extingue la personalidad? Pues por la muerte, está claro, se extingue todo. Y si se duda entre dos o más personas llamadas a sucederse, hay que ver quién de ellas ha muerto primero, en este caso, pues vamos a ir a la prueba, Si no hay prueba, se presumen muertas al mismo tiempo y, por tanto, no ha lugar a la transmisión de derechos de uno al otro. Muerto los dos a la vez. Bien. Y el que sostenga la muerte, vamos a poner aquí un puntito, el que sostenga la muerte anterior de una u otra, como siempre, la prueba. Decíamos aquí, a falta de prueba, en caso de que alguien sostenga la muerte anterior, pues debe de probarlo. Bien. Personalidad jurídica. Personas jurídicas, estos pueden tener personalidad jurídica y capacidad. Vamos a ver un poco lo que son aquí, por aquí. Habla de corporaciones, fundaciones y asociaciones. Las corporaciones lo crean las leyes o las reconocen. Leyes que las reconozcan. Es un grupo de personas que buscan el bienestar propio, es decir, los miembros de la corporación. Tiene carácter cerrado. Uno pertenece a una corporación, son 20, pues son 20, no hay más. La fundación
ya se rige por las reglas de sustitución, aprobadas por disposición del gobierno o legalmente. Aquí ya es un conjunto, estos son personas, corporaciones, y estos son bienes aportados por empresas o personas cuyo objetivo es propender al bienestar o beneficio de personas diferentes a la fundación. Aquí eran personas y aquí son bienes, para atender al beneficio de personas pertenecientes es decir, diferentes a la fundación. Se crea son generalmente carácter benéfico hacia los demás. Y las asociaciones, que pueden ser privadas o públicas, son también aquí agrupación de personas, aquí decía grupo, aquí agrupación, que desarrollan una actividad colectiva de forma estable, etcétera, etcétera, y tiene carácter abierto. Corporación cerrado, personas; asociación abierto, personas. Bien, pues teniendo en cuenta esto, eso es porque así leemos luego mucho mejor la ley. La personalidad. Aquí distinguimos personalidad y capacidad civil. Decíamos que era la personalidad el reconocimiento como sujeto de un derecho. Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley, su personalidad empieza desde el instante en que se hubiesen válidamente constituidas. Vamos a ver, tienen que estar reconocidas por la ley. Y la ley va a explicar cuándo va a dar los requisitos para que sean válidamente constituidas. O sea que aquí ley es importante. Hemos dicho que todas estas eran entidades sin ánimo de lucro. El interés público es sin ánimo de lucro. Las asociaciones de interés particular, tenemos aquí asociaciones de interés público y aquí asociaciones de interés particular. Sean civiles, mercantiles, a que también la ley conceda personalidad jurídica. Es decir, aquí la personalidad empezaba desde su constitución, puesto que estaba regido por ley. Aquí, sin embargo, en las asociaciones particulares es la ley la que tiene que concederle primero la personalidad, porque es algo que no existía ayer y hay un grupo de personas que la han creado. Por tanto, la ley tiene que concederle la personalidad propia para ser de interés privado, y esa personalidad independientemente de cada asociado. Estas últimas se rigen por el contrato de sociedad, el contrato que los mismos miembros han creado. Bien, esto es la personalidad. ¿Qué capacidad tiene? La capacidad civil. Es la capacidad para adquirir y poseer bienes, contraer obligaciones, ejercitar acciones civiles o criminales, criminales entendamos penales, conforme a las leyes y reglas de su constitución. La Iglesia, en este caso, que es una entidad, se rige por lo concordado entre ambas potestades. Típico concordato, el concordato que tiene el Estado con la Iglesia. Los establecimientos de instrucción y beneficencia parecidos a la Iglesia, pues tienen leyes especiales. La Iglesia tiene un concordato y el resto de establecimientos leyes especiales. Bien, estamos dentro de la capacidad civil. ¿Cómo se adquiere en las corporaciones? Por leyes que las hayan creado o reconocido. Las leyes que han creado las corporaciones. O sea, una ley de corporaciones, es una palabra. Las fundaciones, por las reglas de su institución, debidamente aprobadas por disposición administrativa, etcétera, etcétera. Ya lo hemos comentado. Y las asociaciones por sus estatutos. Vemos aquí que las asociaciones, vamos a ver este cuadro porque es interesante. Asociaciones, fundaciones y una parte de las asociaciones son públicas, son de carácter público. Su personalidad es cuando estén válidamente constituidas. ¿Qué capacidad tienen? Corporaciones, las leyes de creación y reconocimiento. Las fundaciones, sin embargo, nos decía aquí que era por las reglas de sustitución. Y las asociaciones, las privadas, tienen que ser reconocidas por ley. También se rigen por los estatutos, sean públicas o sean privadas, sus estatutos. Y el régimen, cuando dice la palabra se rigen, se está refiriendo al régimen. Régimen.
pues las públicas por las mismas normas de las corporaciones y fundaciones, las mismas, porque son públicas, y las privadas por el contrato de sociedad. Esto se puede enfocar muy bien, usar memoria fotográfica y nos va muy bien. Aquí tenemos dos preguntas, la asociación y los estatutos, y tenemos también las corporaciones. En fin, aquí lo tenéis, si lo queréis ver con detalle. Es que no nos podemos detener en las preguntas. Lo interesante es que sepáis que el texto las tiene todas. Los textos tienen todas las preguntas del año 2020, 21, 22 y 23. En el año 22 hubieron 3 exámenes, con un tema que Canarias lo hizo más tarde, y tenemos 9. Los 9 exámenes están incorporados al texto. Bien, aplicación de los bienes. Los bienes que tienen estas corporaciones, fundaciones y asociaciones. Si por haber, vamos, lo voy a explicar aquí abajo, se le dará la aplicación a qué tipo, en qué circunstancias, porque ha expirado el plazo durante el cual funcionaban legalmente. Se constituyeron para 5 años, llegó a 5 años fuera. Hubieron realizado el fin correspondiente, pues el fin era pues levantar un centro sanitario en un pueblo, pues ya está, se ha levantado, se acabó. Y es imposible ya seguir ejerciendo la actividad y los medios dejan de funcionar, es imposible, por la razón que sea, no se puede continuar, obviamente, pues todo esto acaba. Entonces, ¿qué se hace con sus bienes? Pues dice la aplicación, que es las leyes, en su caso, las leyes de las que hablábamos aquí, leyes de creación, los estatutos, en el caso de las asociaciones, o las cláusulas fundacionales, les hubiesen dado esta previsión. Es decir, que al crear estas entidades, pues en la creación, el documento creacional, hay que decir qué va a ocurrir una vez acabe su funcionamiento. Y si nada se ha establecido, si no se dijo nada, pues se aplicarán fines análogos en interés de la región, provincia o municipio, que principalmente debería recoger los beneficios de las instituciones extinguidas. Bien, aquí tenéis un cuadro rápidamente, se leen de un plumazo, lo veis todo. Estos cuadros son muy interesantes. Y después un cuestionario pues para repasar un poquito todo, a ver si nos hemos informado o no bien. Bien, la segunda parte del texto de la sesión de hoy, el domicilio, sencillito, pero dos preguntas, ojo. Para el ejercicio de derechos, estamos hablando siempre de derechos y obligaciones civiles, puesto que estamos hablando del tema civil. El domicilio es el lugar de residencia habitual, no el lugar de residencia, cuidado. El lugar de residencia puede estar en la playa un mes y no es tu residencia habitual. El de los diplomáticos, por razón de su cargo, están en el extranjero, diplomático español en Japón, pues es el que tenía en España, el último que tenía en España. Esto es respecto a las personas naturales. Las jurídicas, no, bueno, entonces ya tenemos el domicilio, trata el código cuando la ley que las ha creado ni los estatutos lo han fijado, porque si en la regla o en el estatuto lo han fijado, pues se desprende de ahí mismo. Pero si no, se entenderá que tiene lugar donde esté la representación de la empresa, su representación legal, y si tampoco se sabe por dónde está la representación legal, pues donde ejerzan las principales funciones de su institución o de su instituto de representación legal. Pregunta muy fácil que nos salga en este caso. Nos pregunta cuando ni la ley que las haya creado ni los estatutos fijan en el domicilio, ¿dónde? La delta, en las indicadas en la opción B y C. La B decía, en el lugar en que se haya establecido la representación legal. Fijaros que las preguntas son literales. Y la C, en donde ejerzan las principales funciones de su instituto. Bien, dejamos aquí para continuar ahora con el tema del matrimonio. Muchas gracias, nos vemos enseguida.